Cedo la palabra a Juan Carlos Monedero. Pues muchísimas gracias, es un orgullo estar aquí como profesor de la Universidad Pública un domingo y trabajando, junto con otros funcionarios, médicos, maestros, maestras, enfermeros, auxiliares administrativos y también parados y paradas que quieren trabajar. Aquí estamos, después de que el presidente de los empresarios, el presidente de la patronal, nos haya insultado, Rosell. Solo espero que mientras que él nos faltaba al respeto, no estuviera como su antecesor en el cargo, vaciando ninguna empresa, llevándose las cucharillas de los bares caros donde dan las declaraciones, ni pactando ese fraude fiscal que los empresarios de este país crean, impidiendo que los profesores entreguen una educación aún más digna, que los médicos puedan trabajar más por una sanidad digna, que los funcionarios puedan trabajar más por un Estado de Derecho digno. Señor Rosell, ya nos dijo Oscar Wilde que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres y también mañanas de los domingos, pero lo hacemos con gusto, con el horizonte de sacar de nuestra vista a gente como usted. Bien. Vivimos en un momento donde los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. Los narcos, como dice un escritor, ya se visten de narcos. La derecha vuelve a la peineta y la mantilla y también al Vaticano. Y la patronal parece que quiere volver al pistolerismo de comienzos del siglo pasado. Eso sí, mientras tanto, el presidente del gobierno dice que está muy cansado, seguramente como todos los registradores de la propiedad. Parte de este escenario tiene que ver con que nos han robado las palabras que construyen la historia. Las palabras que construyen la rabia anticipada de los que se enfadaron antes que nosotros. Las palabras que construyen los diccionarios que, cuando están en sus manos, vuelven a convertirse en las cárceles de sus prejuicios. Las palabras que roban las academias, que roban también los propios libros. Si no nos libramos de sus cárceles, seremos siempre rehenes de sus palabras. Basta ya de hablar de ajustes de plantillas, de un supuesto vivir por encima de nuestras posibilidades, de españoles vagos de gobernabilidad, de empresarios de la guerra que nos los imponen diciendo que son expertos en el ramo del sector, de imputados que no son imputados porque aún no les ha prescrito el delito. Tenemos que recuperar nuestras palabras y tenemos que ser desobedientes y tenemos que ser atrevidos. Déjenme corriendo contarles una historia que me contó un cura guerrillero, o un cura exguerrillero del movimiento M19 en Colombia. Él contaba la historia de Abraham. Por la noche, una historia de la Biblia, muchos de ustedes la sabrán. Casa de Abraham, noche oscura, se oye una voz profunda, cavernosa, que dice: Abraham, levántate, agarra a tu hijo Isaac y llévalo al bosque y allí lo vas a sacrificar en nombre de Dios Todopoderoso. Abraham le dice a Sara que despierte al niño, Sara llorando, despierta al niño, el niño se incorpora, ¿qué pasa, madre? Ve con padre al bosque, a por leña. El niño se incorpora, van al bosque, ayer un claro, Abraham agarra al niño, lo pone encima de unas maderas, le abre la camisa, saca el puñal y cuando está a punto de clavárselo en el pecho, se oye una voz profunda, cavernosa, que dice: Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, guarda el puñal y regresa a casa y sé feliz con los tuyos. Abraham guarda el puñal, se enrumba hacia la casa y el pequeño Isaac se incorpora y dice: si no llego a aprender ventrílocuo, este loco me asesina. Quiero contarles esta historia porque si uno cree a los supuestos detentadores de la verdad, está jodido. Vivimos, fíjense ustedes, en momentos de profunda confusión, lo planteamos en la academia, y es en momentos de confusión donde necesitamos diagnósticos compartidos. Las viejas certezas han cambiado sus contornos. Decía Gramsci que los tiempos de crisis como los actuales son tiempos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y en esos momentos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar es cuando surgen los monstruos. El mundo del trabajo ha cambiado, las máquinas ya no construyen más trabajo, sino que lo destruyen y nos obliga a nosotros a repensarnos el mundo del trabajo y a entender que tenemos que repartirlos y que tenemos que salir de la trampa que nos han sembrado, donde estamos trabajadores peleando contra trabajadores por trabajos de esclavo.
Las ideologías también han sufrido una profunda mutación. Mucha gente ya no quiere hablar ni de izquierda ni de derecha porque piensa que de izquierda es el Partido Socialista, de derecha es el Partido Popular. De izquierda es cuando te mandan cartas las patronales para decir lo que tienes que hacer. El único marxista hoy en España parece ser Rajoy, que dice que gobierna para los mercados. Qué pena que la izquierda no lea como lee el bueno del presidente del gobierno y entienda que realmente los gobiernos, cuando no escuchan a los pueblos, trabajan para los intereses de esas minorías que nos han hecho pensar que su privilegio es nuestra necesidad. La Iglesia igualmente está sufriendo profundas mutaciones. Ya no hay teología de la liberación apenas, en cambio parece que el Opus Dei y los legionarios de Cristo se han hecho hegemónicos. No nos vendría mal un poco del Cristo que echó a los mercaderes del templo. Ya arreglaremos luego cuentas con su padre. Partidos políticos que han transformado la democracia en partidocracia, incluso una familia que se está mutando también y donde la mujer tiene una tarea sobreexigida y muy devaluada. Vivimos, ya digo, un tiempo de crisis, pero fíjense ustedes, no en una crisis en el sistema, sino una crisis del sistema. Estamos en un momento donde nos obligamos a nosotros mismos, si somos honestos, a entender lo trágico del momento. Estamos ante una crisis energética, una crisis económica, una crisis alimentaria, una crisis laboral, una crisis financiera. Una crisis, fíjense ustedes, que afecta a prácticamente todos los ámbitos de nuestra existencia. Una crisis que condena en nuestro país a 1 de cada 2 jóvenes a no poder pensar en el futuro. A unos jóvenes condenados al puro presente, condenados al monólogo, condenados a pensar, ya digo, sin estructuras de mañana porque les están negando el diálogo hoy. Es muy importante también, y creo que el Frente Cívico tiene una obligación al respecto, a entender que hay una parte de nuestros problemas que compartimos con el resto de Europa, pero que hay una parte de los problemas que son estrictamente nuestros. Tenemos todos los problemas que afectan al resto de nuestro entorno, pero tenemos problemas específicos de nuestra peculiar historia. Tenemos los problemas, ya digo, de la construcción de la Unión Europea, del modelo económico, que hace que siempre alguien pague el bienestar de los otros, pero fíjense ustedes también, si uno mira hacia nuestro pasado, uno no deja de pensar, ayer lo pensaba, hipócrita Alemania, que se encargó de construir nuestra peculiar transición, que se encargó de construir a una buena parte de los políticos de nuestro país, y hoy dice que nuestro país no es fiable. La misma Alemania que se encargó de frenar los elementos más virtuosos de la lucha popular en este país, en los estertores del franquismo, esa misma Alemania que frenó esos impulsos es la que hoy se permite el lujo de regañarnos. Durante el movimiento 15M, el movimiento de los indignados, este país se indignó porque Stefan Hessel, un luchador de la resistencia, nos lo dijo. Y nuestros republicanos que lucharon contra el fascismo, porque esa gente joven no tuvo noticia de que fueron republicanos españoles los primeros que entraron con la columna Leclerc a liberar París del fascismo. ¿Por qué? ¿Por qué esa desmemoria? Hace unos días la Unión Europea acaba de prohibir una exposición sobre las fosas, sobre la recuperación de nuestros asesinados. ¿Acaso la Unión Europea se hubiera atrevido a prohibir esa exposición sobre fosas si hubieran sido judíos asesinados por los nazis? ¿Por qué republicanos asesinados por los franquistas no merecen ese honor? ¿Por qué no están los republicanos asesinados por los franquistas en nuestro panteón de héroes tan vacío? En fin, en la transición tuvimos que ocultar parte de lo mejor de nuestra historia. ¿Para qué? Para que pudiéramos acostarnos franquistas y levantarnos demócratas. Jueces franquistas, policías franquistas, filósofos franquistas, catedráticos franquistas, periodistas franquistas, reyes franquistas, incluso hasta franquistas. Y por supuesto, empresarios franquistas. Esos, como leíamos recientemente, como Esperanza Aguirre, que no tienen problemas en financiar a su partido por empresas que después van a recibir hospitales privatizados, pero que nos van a querer seguir dando lecciones por aquello que decía el caudillo: haga usted como yo y no se meta en política. No creo, sinceramente, que la transición hubiera podido ser radicalmente diferente a como fue, porque no creo que nos hubieran dejado. Pero lo que sí reclamo es la honestidad
y Julio Anguita ha sido de las primeras personas en este país que tuvo el coraje de sacudir a los hombros de un país autocomplaciente con ese relato. Ya digo, no creo que la transición hubiera podido ser radicalmente diferente a cómo fue, pero reclamo la honestidad de decir, hicimos lo que pudimos. No hicimos mucho más que lo que pudimos, porque cuando esa gente que hizo la transición, muchos de ellos con heroísmo, reconocieran eso, nos podrían por lo menos abrir la puerta para entender por qué España durante demasiado tiempo fue el único país de Europa donde podía ser demócrata sin ser antifascista. Y eso es lo que ha permitido que, mientras que Fraga es uno de los padres de nuestra Constitución, un tipo responsable de pertenecer a gobiernos que firmaron sentencias de muerte, un tipo que justificó asesinatos extrajudiciales, el tipo que justificó la muerte de Julián Grimau, el tipo que amenazó a los padres de estudiantes de cuidado que todavía tienes hijos, el que es responsable de rapar la cabeza a las mujeres de los mineros, el responsable de decir la calle es mía, es celebrado como, ya digo, uno de los padres de la democracia, mientras que los nuestros están en fosas comunes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La conclusión de esto, fíjense ustedes, es que el pensamiento crítico tiene la historia interrumpida. Miramos hacia atrás y no encontramos nada más que agujeros negros donde, en aras de un supuesto consenso, renunciamos a recuperar y hacer valer parte de lo mejor de nuestra historia, mientras que la derecha tiene una línea ininterrumpida. La derecha mira hacia atrás y tiene una línea recta desde Viriato y Don Pelayo a Dolores de Cospedal. No tiene ningún tipo de problema en incluso darnos lecciones a nosotros, el monarca, darnos lecciones a nosotros de la Constitución de Cádiz, como si Fernando VII fuera... Bien, voy a ir terminando. Vengo de Londres. Allí los ministros dimiten por haber querido saltarse unos puntos que le quitaron en el carnet de velocidad. En Alemania dimiten también por plagiar tesis. España, desgraciadamente, se parece a un país muy cercano a nosotros, a Italia. Compartimos con Italia dos cosas, ya lo dijo Costa: oligarquía y caciquismo. Aquí se llama, allí se llaman mafias territoriales, y allí es el Vaticano, aquí es una iglesia que nos enseña la resignación. Fíjense ustedes que tenemos que liberarnos de esas mafias territoriales, tenemos que repensarnos como Estado, tenemos que repensarnos como pueblos corresponsables y tenemos que liberarnos, ya digo, de esa tutela, de esa monarquía nacional católica que nos convierte en súbditos y no nos deja terminar de atrevernos a pensar por nosotros mismos. Fíjense que en estas equiparaciones con Italia, una parte de la izquierda que es leída por nuestro país como tal izquierda, pues hace que, por ejemplo, uno de sus principales referentes, que es Felipe González, trabaje para la persona más rica del mundo, para Carlos Slim. El responsable del socialismo en España, teórico, ideológico, es una persona que trabaja para un millonario en el país, en el continente más desigual de la Tierra. O después la Fundación Ideas no tiene problemas en escribir libros de corrupción, inventándose después otro tipo de personas. O eso que me consta que muchos votantes del Partido Socialista llevan con mucho dolor, esa puerta giratoria constante que en el Partido Socialista funciona entre el alto gobierno y las grandes empresas. Somos un país que dificulta el cambio. Somos un país al cual todavía le huelen mucho los pies a franquismo. Seguimos siendo un país individualista y clientelar, que tenemos dificultades para comprender lo abstracto de las leyes. Somos un país, lo acabamos de ver con las chirigotas, somos un país irreverente con el poder, pero luego al final terminamos siendo obedientes con el poder. Somos un país también resignado por culpa de esa presencia de la Iglesia. A veces nos da más pánico ver un contenedor ardiendo que ver cómo la policía con una bala de goma mata a un muchacho o cómo alguien salta por la ventana quitándose la vida. Este país con este post-franquismo le resultaría imposible ver cosas que vemos en Francia, cómo salen los ciudadanos a defender a sus funcionarios, porque sus funcionarios son los que les van a garantizar su Estado social y democrático de derecho, mientras que aquí seguimos por parte de algunos alimentando esa idea de que el funcionario poco menos que es un parásito. Eso es puro franquismo. Pero también, y por eso estamos aquí, pero también hay una España despierta, indignada, con ideas, perpleja pero honesta, que ha comprendido de los errores del pasado y que, como ayer decía un poeta,
quiere arrancar de las misteriosas manos de la muerte a la democracia. Somos, como decían los hispanoamericanos durante los años de la Guerra Civil, somos la España leal. Y por eso estamos aquí, porque nosotros somos la España leal frente a estos que se les llena la boca de España, pero tienen las cuentas en paraísos fiscales. Tenemos, por tanto, ayer decía el poeta Juan Carlos Mestre, el imperativo moral de la memoria, que bebe de los amargos canteros de la historia, que sabe que las estrellas son para quien las trabaja. Estamos en un momento donde están cambiando las cosas, donde el bipartidismo está amenazado, donde la impunidad ya no tiene su mismo rastro, donde los consensos de la transición, ese consenso de no te metas en política, ese consenso de que la política es mala, ese consenso de que todo lo que viene de Europa es positivo, ese consenso de que el rey es el padre de la democracia, ese consenso de que los políticos van a hacer por nosotros lo que nosotros no queremos hacer, se están dinamitando. Eso nos deja solos ante nuestra responsabilidad. Pero fíjense usted, como decía Lucas, el verdadero viaje comienza cuando los caminos se acaban. El 15M, el movimiento de los indignados, ha asombrado al mundo. Créanme que me he dado una vuelta por América, me he dado una vuelta por Europa, y el 15M de repente fue como un soplo de aire fresco que nos volvió a convertir en un lugar para observar. El 15M tuvo éxito porque no tuvo tres cosas: liderazgo, programa y estructuras. Y en cambio tenía muchas ideas. Bueno, esos tres elementos son hoy tres amenazas a nuestra transformación. Sin liderazgos, sin programas, sin estructuras, aunque tengamos muchas ideas, creo que no vamos a poder solventar todos los problemas que estamos ahora mismo teniendo. Pero fíjense ustedes, necesitamos liderazgos en plural. Que nadie se equivoque, que nadie piense que vamos a regresar a los momentos donde había una vanguardia que tenía la capacidad de dirigir a los pueblos a donde ellos bien habían entendido con las lecturas de los clásicos. No es cierto. Necesitamos liderazgos en plural que sean nacidos en la calle y que nos ayuden a algo muy importante en tiempos de confusión, que es a rebajar la incertidumbre. ¿Quién decente en este país no querría a Ada Colau o a José Coy como ministros de Vivienda? ¿Quién tendría miedo de Alberto Garzón como ministro de Economía? ¿Quién tendría miedo de alguien de Ecologistas en Acción, de Yayo Herrera como ministra de Medio Ambiente? ¿Quién tendría miedo de que Julio fuera nuestro ministro de Educación? Necesitamos liderazgos en plural. Liderazgos en plural que tienen como garantía el ser reconocidos por la calle y no porque vengan por ningún tipo de sello nacido en otros lugares. Necesitamos en el mismo lugar de los liderazgos mucha organización. Tenemos que armar nuestras convergencias. Es decir, están naciendo 1000 reuniones, están naciendo 1000 espacios, están naciendo de las 1000 necesidades que tenemos. Tenemos que ir pensando sin prisas, sin prisas. Es el lema del 15M, vamos despacio porque vamos muy lejos, sin prisas pero sin pausas. Necesitamos ir organizando nuestras convergencias. Seguramente las mareas son importantes, pero no van a servir hasta que se conviertan en tsunamis. Necesitamos, fíjense ustedes, unas convergencias que consigan lo que dicen mis amigos, los chicos del maíz, que el miedo cambie de bando. Y por último, para terminar, necesitamos muchas ideas. Y para tener ideas, lo primero que tenemos que hacer es atrevernos a experimentar. Una cosa que he aprendido en América Latina, lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, le decía: inventamos o erramos. Estamos en un momento histórico donde se están cerrando muchas puertas, donde se están cerrando muchos caminos, y para empezar el viaje tenemos que atrevernos a inventar. Contaba mi maestro, Jesús Ibáñez, la historia de un monje zen que había dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar entre lo que era verdad y lo que era mentira. Y llega el día de la última enseñanza y lo manda al salón de los pasos perdidos, le pone una vara de almendro en la cabeza y le dice: si me dices que esta vara es verdadera, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara es falsa, te daré con ella en la cabeza. Y si me dices nada, es decir, si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. La única solución es que le quites la vara al maestro y le digas: ¿y si te doy yo a ti ahora con ella en la cabeza? Decía Jesús Ibáñez que cuando algo es necesario e imposible hay que inventar una nueva dimensión. Y para inventar una nueva dimensión es que estamos aquí, en este frente cívico, con coraje para atrevernos a pensar. Necesitamos nuevos lugares, el centro, ¿qué es el centro? ¿Qué es ese no lugar?
Es verdad que la Revolución Francesa nos enseñó a pelear por la libertad, que la Revolución Rusa nos enseñó a pelear por la igualdad, que después el Estado social juntó las dos cosas y se inventó ese no lugar que es el centro. O alguien decía, nunca vamos a ver a nadie delante de un pelotón de fusilamiento gritando antes de que lo ejecuten, ¡viva el centro! Porque por ser de centro nadie te va a ejecutar. Tenemos que atrevernos a salir de esa trampa del centro y atrevernos a recuperar los espacios de las ideas. Tenemos que ser capaces de volver a entender cuáles son aquellas ideas que emancipan y aquellas ideas que regulan. Tenemos que tener ideas acerca de qué tipo de Europa queremos, no esas cartas que mandan como si fueran realmente los amos del mundo, porque igual es verdad que lo están siendo porque somos todavía obedientes. Esas cartas que mandan desde la Unión Europea diciendo que hay que aumentar los despidos, que hay que bajar el número de funcionarios, que hay que aumentar las privatizaciones, que hay que acabar con la negociación colectiva, que hay que liberalizar los servicios, que hay que reducir las pensiones, que hay que reducir el sector público. Sabemos cuál es el modelo de ellos. ¿Nos atrevemos a tener el nuestro propio? Y fíjese, lo último, necesitamos ser corresponsables. Si alguien está esperando que del Frente Cívico o de cualquier otro tipo de organización salga una nueva red clientelar, olvídense, olvídense. Si alguien está esperando que tiene que venir a un nuevo lugar de la política a que le den aquello que ya no le da ni el PSOE ni el PP, olvídense. Estaba hace 3 días con la gente de Syriza en Londres. Ellos decían que tuvieron el coraje de decirle a la gente: no somos el sucedáneo de los viejos partidos a los cuales queréis apoyar porque os daban cierto bienestar, desentendiéndoos de cómo le iba al resto del mundo, y que como ahora os han fallado queréis un sustituto. No somos ningún tipo de sustituto, somos vosotros mismos, y si no estáis dispuestos a que nosotros y vosotros seamos lo mismo, no vengáis aquí, entregaros a otros frescos claustros de la vieja política, porque aquí hace falta mucho más coraje. Nadie puede tomar decisiones por nosotros. Nadie puede tomar decisiones por nosotros. Ustedes se dirán, mucha tarea, ¿verdad? Pues sí. Ayer decía un poeta que ni la risa ni las lágrimas nos puedan volver mediocres. Por América Latina siempre en mis charlas termino contando una historia de un brasileño, de Betinho. El bosque arde, todos los animales huyen despavoridos, el fiero león, el rinoceronte, el hipopótamo, y de pronto el pequeño colibrí se para, se frena, va al río, toma una gota de agua con su pico y va hacia las llamas. Y los demás animales, avergonzados, le dicen: ¿a dónde vas, loco? ¿Qué crees, que vas a apagar el fuego tú solo? Y el pequeño colibrí dice: yo voy a hacer mi parte. Ojalá por respeto a los que pelearon antes que nosotros, a los que anticiparon nuestra rabia, ojalá por respeto a todas ellas y a todos ellos, hagamos cada cual nuestra parte. Y ojalá yo haya hecho hoy mi humilde parte compartiendo con ustedes estas reflexiones. Muchas gracias.